tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Logia. Esperamos que este podcast les guste mucho. Recuerden suscribirse, darle like y dejar sus comentarios sobre este podcast que seguramente les va a encantar. Hoy estamos en el estudio de Eric Frías. Eric, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Robert. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tus ensayos? Tenés un montón de ensayos porque tenés un montón de presentaciones y ya estamos en temporada alta. ¿Cómo te fue? Estamos bendecidos, estamos muy contentos, entusiasmados, porque pues el arte no para y eso es maravilloso. Las familias guatemaltecas pues obviamente están felices de que el arte no pare, ¿no? No importando qué situación suceda en la sociedad, el arte, la música, el teatro, los bailes, las clausuras y demás. Todo el mundo está muy presente y entonces las familias apoyando eso y pues bueno, a eso me dedico y me encanta, ¿no? Seguro. Eric, yo te conocí, te conocí hace 17 años, si no estoy mal. Confírmame si me equivoco. ¿Sí? Hace 17 años que viniste a Guate. Sí, correcto. Tal vez tenías unos 6 meses en Guate cuando yo te conocí. Y pues familia de artistas, amigos artistas, veniste a darle una revolución al arte o al teatro de Guatemala. Yo así lo veo. ¿Cómo lo ves vos? Pues yo digo que no, pero ahora conforme pasan los años algunos compañeros me lo dicen, ¿no? Entonces, pues si ellos lo creen así, pues yo lo acepto así. ¿Cómo es? Seguro. Vos, y ahorita que me estabas diciendo que reactivando y que manteniéndote en este tema de lo artístico, que siempre has estado aquí, ¿cómo te fue en la pandemia? ¿Cómo fue esta pandemia que fue durísima? Yo vivimos un tiempo en la misma casa y... Juntos pero no revueltos. Pero vivimos la pandemia dura, o sea, la parte fuerte de la pandemia. Sí. Estábamos viviendo solos en esos apartamentos. ¿Cómo te fue? Mira, no sé si se recuerde mucha gente, pero nada más para darles así como que la memoria. Cuando anunciaron en el canal de gobierno, en la conferencia de prensa que daba el presidente, fue el día de mi cumpleaños. Sí. Yo me acuerdo perfectamente bien. Yo estaba en una cena en casa. Exacto. Yo estaba en una cena que me estaban preparando mis alumnas, que era un grupo de señoras cincuentonas, sesentonas, ¿no? Que ellas organizaron una cena maravillosa, grande, mucha comida, bebida, alegría, baile. Uy, que sí, ¿no? Esas mujeres, vaya que sí. Y les mando un gran besote a ellas, sin duda. Y de repente escuchamos la noticia y no lo podíamos creer. O sea, de verdad, decían, mañana comienza el toque de queda. Punto. Y se cierra el país, se cerró el aeropuerto, se cerraron las fronteras, todo. Para obviamente cuidar la salud de todos, ¿no? Sí. Y ahí comenzó nuestro viaje por el inicio de la pandemia, los primeros 6 meses en los que estábamos encerrados, tuvimos que evolucionar muchas de las cosas. Yo ya había hecho, por supuesto, comerciales, ya había hecho una que otra cosa virtual, pero tuvimos que ser resilientes y buscar la manera de trasladar las artes escénicas en vivo, ¿no? Y los eventos en vivo a algo digital. Y yo tuve que aprender. Yo te soy sincero, yo sí tuve que aprender. Dije, ¿cómo se maneja el Zoom? Sí, aprender de cada una de estas plataformas y volví a ser alumno. Y también seguí dando clases, por ejemplo, seguía dando clases de baile, clases de actuación, de maquillaje. Yo tomé clases también, a mí me gusta eso también. Me reencontré con mis amigos de la universidad, mis amigos del colegio, mis amigos de la infancia. Fue muy interesante, ¿no? Era como emplear tu tiempo de manera útil y funcional. Y eso fue maravilloso. Y también de esas pequeñas cositas que dejamos en casa como, después acomodo tales cajas y después hago esto y después lo reparo. No. Lo hiciste en ese momento. Porque había tanto tiempo
muerto que sin duda tu cerebro podía acomodarse, ¿no? Sí. Y había días que echábamos la pereza, ¿no? Sí, era verdad. No, y aparte que teníamos una casa grandísima con un montón de espacio para... Y había jardín convivir, también, había jardín, espacios exacto. abiertos y había Sí. espacios cerrados, Sí, ¿no? sí. Y lo interesante es de la misma convivencia entre las personas se tenía que dar de algún modo, pero cada quien buscó sus maneras de escapar de la realidad. Sí. Yo pensé que la pandemia iba a durar 15 días. Creo Lo que digo todos. sincero. Creo Yo que dije, todos. en 15 días esta cosa se nos va, Sí, ¿no? sí. Y de repente no. Ajá. Cuando investigas, cuando tienes amigos que viven en otros países Sí. y que también tenían Están restricciones igual, muy claro. serias. O sea, en Guatemala creo que inteligentemente sí cerraron el país porque la infraestructura hospitalaria no era suficiente. Sí. Entonces sí fue correcto eso, ¿no? Sí. Y al final también tuvimos que entender la salud era primero, ¿no? La salud, y muchas veces creo que fue un poquito más pensado en cuidemos la salud del adulto mayor, más principio. que en los jóvenes, porque tal vez los jóvenes podían aguantar un poquito más, pero el adulto que no hace ejercicio, que está en su casa, que va del trabajo a su casa y que tiene mucho estrés. O y que- historial de enfermedades. O sea, Historial de enfermedades, acuérdate que conforme van pasando los años, pues ya no eres el mismo, ¿verdad? Total. Cuando eres jovencito de 20 años, te las crees todas y dices, a mí yo nunca me voy a enfermar, ¿no? Pero también Sí, pasó claro. con el COVID. Sí. O sea, lo que pasó fue que murió gente de todas las edades. Sí. O sea, desde niños. Sí, ¿No? sí. Mujeres embarazadas. O sea, porque a lo mejor pensaron, menospreciaron eso de que a mí no me va a dar, solo los abuelitos, ¿verdad? Y Claro. no, o sea, de verdad que no fue Se así. creó un tipo de histeria colectiva, ¿no sentís? Como... Ese temor, esa esa paranoia, sensación de- esa persecución de me va a tocar a mí, no, que no sé qué. Ujú. Y pero también me pasaron cosas muy curiosas. A ver, A mí cuéntame una de las cosas curiosas en esos primeros 6 meses de pandemia Sí. es la primera vez que yo deseé de verdad, así de todo corazón, regresarme a mi país de origen, ¿no? A México. Wow. Porque al final sí sientes que Extrañas, necesitas estar ajá. arropado y allá Claro. no hicieron toques de queda. Mm. Sí, aplicaron todas las normas de salud y todo ese rollo, Sí, pues. pero No fue tan... no fue tan hermético cerrado, como tan no. hermético. Sí, pues. O sea, me acuerdo muy bien, ¿no? Sí. Pero yo no podía salir del país por la sencillísima razón de que estaba cerrado, no había Sí, vuelos, claro, no ¿no? había Y no forma te de dejaban salir. pasar por la frontera, Total. tampoco, ni por No, tierra. no. Entonces, fue así como de esa sensación de que te encierran Sí. y que lo que tú quieres es ser libre. Ujú, Eso ujú. pasó, nada más, ¿no? Eso. Esa sensación. Pero lo bonito fueron las muestras de solidaridad de muchas personas. Sí. Sí, total. Había gente que llegaba a la puerta de mi casa y me dejaba una caja con víveres, por ejemplo. Sí. Cosas así. Sí. Gente que llegaba y me decía, pase por un sobre ahí a mi consultorio o a mi clínica o no es que yo, pues están locos, como para qué, ¿no? Y yo decía, como para qué, ¿no? Y, o sea, unas muestras de generosidad invaluables para mí. O sea, esa conciencia. Y no porque yo estuviera mal, porque de verdad no estaba mal. Claro. Tenía ahorros, estaba bien, pero cuando se alargó todo, dices tú, Ese creo que fue el problema, porque es cierto, vos tenías tus ahorros, tenías toda la situación, digamos, económica controlada para 3, 6 meses probablemente, sí. pero después de 6 meses decís, ay, espérate, ya necesito... Ya la pensás, esto, sí dices, ¿qué voy a hacer? ya". Total. Y de algún modo, como estás en fase de cambio, Ujú. en el asunto del inicio de la pandemia, ¿no? Sí. Pero mira, las marcas confían en uno y empecé a hacer eventos y convivios en línea, Ujú. para marcas. Sí, pues como Y- animando esos eventos. Y además, las clientes, que casi todas eran mujeres, que te contrataban, decían, Ujú. ¿qué hacemos? Sí, Y claro. entonces ponías a usar tu creatividad Total. digital, ¿eh? Total. O sea, era increíble. Hacíamos
Bueno, hacíamos circo, maroma y teatro para que la gente se divirtiera digital, ¿no? Claro. Y entonces fue interesante. Y también ese aprendizaje de todo esto que aprendiste de en línea y de sacar tu creatividad te ayudó para lo que continuó siendo, porque después de la pandemia empezamos a regresar poco a poco. Creo que ahorita estamos en ese punto en el que en todos lados se está haciendo teatro, se Sí, está claro. haciendo shows, Conciertos, ¿verdad? shows, la publicidad no paró, o sea, muchas cosas te pedían que las grabaras en casa y ellos las editaban. Total. Y aún así había, o sea, como había mucho consumo digital, Ujú. eso no paró. No. Entonces había que hacer live, Sí. había que hacer estos podcasts, Sí, increíble. Entonces mucha gente se aventuró a hacerlo y hablar de diferentes temas. Sí. Y todo migró de una manera rápida. Sí. Ahí nos damos cuenta que los seres humanos somos fáciles de adaptarnos, siempre y cuando tu Adaptarnos, actitud sea de cambio. Claro. ¿Sí, no? Claro. Ahí sí, hubo gente que no quiso cambiar, la verdad. O sea, dijo, yo me quiero quedar aquí, yo quiero que espere, ¿no? Y hay gente que no hace nada, se queda sentada cuando ve una gran dificultad porque le da miedo. Sí, sí, seguro. Porque miedo nos dio a todos. A todos, a todos. Pero el sin asunto duda. es, ¿qué haces con el miedo? Ujú. ¿A dónde lo llevas? Sí. Porque- ¿Y a dónde lo llevaste? Pues primero lo llevé a interiorizarlo, ¿no? Y a decir, bueno, ¿a qué le tengo miedo? Sí. Pues bueno, para empezar, todos le tenemos miedo a la muerte, Sí. ¿no? Esa es la verdad. Y como el COVID lo que hizo fue que tuviéramos más presentes la muerte, Sí. y había noticias, y había mucha tragedia, y había... Mucha tragedia. Pero porque sí es verdad, o sea, Claro. en parte era verdad y ya también las teorías conspirativas de que eso no es cierto, es mentira, Claro. y no sé qué, y tú dices, espérate tantito, nada más vean las imágenes de video, porque Sí. una foto puede engañar, Sí. pero un video es muy difícil que te engañen. Es un poco más difícil. Bueno, ahora ya no tanto porque existe la inteligencia artificial y existe todo Eso es esto que cierto. puede Con el ayudar asunto de la inteligencia a cambiar. artificial, tú puedes crear un podcast completamente nuevo como este. Es pura inteligencia artificial. No, no es cierto. Fíjate que bien interesante porque esto de la inteligencia artificial, yo creo, y tal vez pimponíamos esta idea, pero yo creo que la pandemia ayudó a crear este tipo de inteligencias porque la gente encerrada dijo, puchica, tengo lo que vos decís, tengo que crear algo nuevo. Y entonces empujaron a sus equipos, a sus desarrolladores, a creemos algo para ayudar a la gente y de ahí nace la idea de ChatGPT, de todas estas inteligencias artificiales que vienen a sumarle mucho al humano, pero que también son un poco peligrosas. ¿Qué pensás vos de ellas? Pues mira, para empezar, desde que se empieza el ser humano a crear inventos, ¿no? Que esa es como su curiosidad innata. Resulta ser que creamos mil cosas, ¿no? O sea, creamos este micrófono, creamos estos celulares, el trípode, creamos muchas cosas. Somos realmente seres de creación. Sí, El asunto es la utilización de eso. sí, Y la inteligencia artificial, total. sin duda, tiene muchos usos, Ujú. muchas funciones. Sí, Es para qué lo usas, ¿no? claro. También nos dimos cuenta que las redes fueron las redes sociales que fueron creadas e inventadas por desarrolladores de software y todo el rollo. Pues algunos se basaron como en las características naturales del ser humano, ¿no? El ser humano es curioso, el ser humano es ingenioso, busca la manera siempre de, ¿no? Pero también tiene sus lados oscuros, ¿no? O sea, puedes utilizar una red social para difamar, puedes utilizar para destrozar la reputación de alguien, Total. cuando a veces no sabes investigar previamente y, por ejemplo, muchas fake news, ¿no? Sí. Noticias falsas. Sí. Eso es un delgado límite. ¿Alguna vez te han creado una fake news? Sí, ya me cayó una fake news y yo tontamente, ¿verdad? La tomé como verdadera, ¿no? Y lo puse en un chat, ¿no? Ajá. Solo esa nota. Y inmediatamente me contestaron más de 4. Así, fíjate bien, que no sé qué, bórrala. Y yo, ok, la borré, ¿no? Sí. Y ya después me Y la investicaron, investigaste, sí, uno pues. de ellos, me dice, mira esto. Y ya me lo explicó. Y yo dije, uy. Dice, tú sí estuviste a punto De de matar. ajetearla horriblemente, ¿no? Y yo dije, ok. Entonces ya me di cuenta, ¿no? Sí. Que
sí tenemos que tener mucho cuidado el origen de toda esta comunicación, que es importante. O sea, yo sí creo que es muy importante y trascendente. Sí. Yo creo que con la inteligencia artificial podemos hacer grandes cosas. Seguro, sin duda. Grandes cosas, Sin dudas. siempre y cuando no perdamos de vista el origen, ¿no? De dónde proviene y sobre todo pensando en las consecuencias. Y es que, ¿sabes qué? Digamos, la inteligencia artificial es algo muy interesante porque responde a tu duda, digamos, y a cómo planteas el problema. Entonces, digamos, para los que han usado ChatGPT alguna vez, si planteas mal el problema, te da una respuesta vaga, digamos, pero si planteas un problema más específico o una situación más específica y sos más preciso a la hora de preguntar, pues la inteligencia artificial va a ser más precisa a la hora de responder. Entonces, de alguna forma, en la empresa en la que trabajo en este momento, a nosotros nos dijeron, muchachos, si hay que usar ChatGPT para redactar mejor un correo, para hacer esto, para hacer el otro, úsenlo, exacto. Pero muchas empresas, si usas ChatGPT, no sos nadie, no sabes hacer las cosas bien. Sí, es que te vas por el lado de la comodidad, ¿no? O sea, el lado de la comodidad lo que provoca es, sin duda, un adormecimiento neuronal. Claro. O sea, claro. ¿Por qué razón? Porque la curiosidad innata de los niños, por ejemplo, es bueno, voy a averiguar de qué material es el sillón. Sí. Y se ponen a brincar en él, ¿no? Claro. Y ven de qué material es cuando lo rompen, ¿no? Aquí no me lastimo la cabeza. Ah, claro. ¿Qué tan alto es? Voy a ver qué tan alto puedo saltar para no romperme los pies, ¿no? Claro. Entonces, una cosa así, ¿no? Sí. Pero yo creo que la inteligencia artificial no resuelve todo. Claro. Te ayuda, es un auxiliar. Sí. Siempre he creído que todos los inventos que el ser humano puede crear ayudan, pero no te van a resolver todo. Aunque Claro. la robótica, Sí. cuando comenzó la robótica, todo el mundo tenía el temor y el miedo de que las máquinas De que quitaran el suplieran trabajo. al ser humano, ¿no? Un poquito lo de Charlie y la fábrica de chocolates, digamos. Exacto, o sea, pueden suceder todo ese tipo de cosas, pero ¿quiénes somos los creadores de todas estas tecnologías, software, desarrollos? O sea, como le quieran llamar, ¿no? Pues los humanos, ¿no? Total. Sin los humanos no existirían esos. Total. A menos que ya haya robots que creen otros robots. Eso no lo sé. No lo sabemos. Yo creo que, yo creo que no nos lo van a contar. Pero cuando pase eso, como te acuerdas como Yo Robot, la película esta de sí, donde salía Will Smith, ¿no? Y estamos cerca. yo creo que sí. Yo creo que estamos bien cerca. Total. O sea, el cine, ahorita estoy grabando una película y vamos a utilizar muchísimos efectos porque es una película de terror, es una comedia negra. Ok. ¿No? Que estamos todavía en fase de producción y grabación. Genial. Ya el año que viene es la postproducción, la edición, todo eso. Claro. Y ya después ya la podrán disfrutar y ver. Y llevo todo el año en ello, ¿eh? O sea, porque precisamente las elecciones provocaron ciertos momentos de parar las grabaciones. Sí. ¿No? Luego, con todo el relajo que se armó, todo ese asunto, entonces crear cine y grabar cine en Guatemala es de verdad una carrera de caballos, mano, pero con obstáculos. O sea, está genial. O sea, tú dices, Dios mío, no sabes qué caballo te va a alcanzar o qué yegua, ¿no? Y luego no sabes si va a venir con jinete o no tendrá jinete. Entonces, es muy interesante, pero estamos pensando en utilizar inteligencia artificial para hacer ciertos efectos de la película. Sí. Pero los festivales de cine permiten o no permiten. Curioso, ponen reglas muy estrictas al respecto, ¿no? Yo sí creo que debe de haber reglas para que sea como justo para todos.
Sí, Para que seguro. todos, si tú estás haciendo cine y yo estoy haciendo cine, otra persona está haciendo cine, pues también de algún modo que las reglas sean parejos para todos Total. y que lo que guste Ujú. sea como el contenido. Ya. Eso creo básico. Vos y ahorita que me contás que estás empezando esta grabación de esta película, me surge una duda. ¿Cuándo fue tu primer encuentro con el teatro y qué te dejó para que estés hoy haciendo todo esto, metido en teatro, en películas, musicales? Sí. Pues para empezar, todo comenzó en casa, ¿no? Yo creo que mis papás ya no nos aguantaban a mis hermanos y a mí, porque somos 5. Sí, ¿No? Yo soy el número 5, Ok, más sos pequeño, el más pero pequeño. tengo un hermano cuache. sí. Y cuache Son es un cuaches. cuate. Sí, porque somos son cuaches porque no nacieron, no son gemelos porque nacieron de la misma idénticos. bolsa, Nacimos idénticos y cada no uno en son- una bolsa. Sí, Exacto. pues, ajá. Eso. Ok. Y entonces, pues a los 4 años teníamos un club. Teníamos un club Ajá. enfrente de ¿Un la club casa. de teatro? No, era un club social. Ah, ok. En donde había piscina, había cancha de básquetbol, había cancha de voleibol, había jardines, había salón de fiestas y tenían un teatro Ok. como de 300 butacas. Wow. Teatro. Como una colonia, digamos. Era un club social. Ah, ok. O sea, era un club, Interesante. tal cual. Sí, pues. ¿No? Y resulta ser que ahí nos llevaron a mis hermanos y nos metieron a deportes Sí, y a pues. arte. Ya. Y había una directora Ujú. que se llama Irma Cosío. Ok. Ella buscaba la manera de conseguir quien la apoyara para poder producir teatro. Ah, wow. Y nos metió a toda la familia, mi mamá. O sea, a los 5 hijos. De los 5, Pero todos son artistas. solo estuvimos en una obra, estuvimos los 5. Ah, ok. Solo en una. Sí, pues. ¿No? Y ya después, hacíamos diferentes obras y demás. Uno de mis hermanos, sí, el segundo dijo, yo no quiero seguir en esto. Sí. Y él es ingeniero en sistemas y es otra cosa. Ok, ok. ¿No? Pero es un gran fan de la ópera, Ya. por ejemplo. Ok. O sea, el arte lo tiene, pero desde el lado del fan, Ya. ¿no? Claro. Ese es mi hermano Ron. Y mi hermana la mayor sí es licenciada en literatura dramática y teatro. Mi hermana, la de en medio, es licenciada en danza contemporánea y maestra Wow. de ello. Entonces, y mi hermano Edgar y yo nos dedicamos a eventos, publicidad, teatro, estudiamos comunicación, Que muchas son- cosas. Que es impresionante, pero bueno, no sé si todos los que están viendo este podcast han visto alguna vez a Erika actuar o a su hermano que alguna vez actuó, pero puchica, es impresionante. Yo tuve el agrado y de verdad me siento afortunado de haber trabajado con ustedes en algún momento, en algunas obras de teatro. Trabajamos teatro infantil, que quiero entrar un poquito a ese tema, pero cuando estaba ahí era impresionante el profesionalismo que le impregnaban a cualquier obra, sin importar si era para 100 adultos, para 25 niños. Como cuando eras mi hijo, cuando eras mi hijo, Diablito. El Diablito. Bueno, pues mi primer personaje Sí, de la vida fue a los 4 años Ok. de edad sí. y mi hermano y yo hicimos 2 diablitas. Ah, mira. Que salíamos, no sé cómo se le alucinaba te la sale maestra Cosío, normal. la maestra Cosío, cómo se le alucinaba, Sí. pero era Peter Pan, era la historia de Peter Pan Ok. y nosotros éramos los diablitos que salíamos solo con el Capitán Garfio. Ah, ¿No? interesante. Y aparte estaba el cocodrilo, Sí. ¿no? Como que se comía el reloj Que y se todo este comía, rollo. ajá. Entonces salíamos y hacíamos como travesuras a los 4 años de edad. Wow. Nos quedamos, seguimos estudiando ahí hasta que vino y salió en el periódico Ujú. un casting para entrar al CEA de Televisa, Wow. al CEA de niños, Sí. ¿no? Porque había de adultos Ujú. y este era el CEA de niños. Ok. Y era un casting para una telenovela, ¿no? Ok, Que ok. en ese entonces se iba a llamar Garabatos. Garabatos. Todo el mundo Ajá, entiende sí, que es sí. un garabato, Sí. ¿no? Bueno, Aquí también se dice igual. ¿sí? Va. Pero resulta ser que audicionamos, Ajá. nos quedamos Sí. y de repente, no sé por qué situación, porque era una telenovela en Televisa. Sí. O sea, hablar de eso en México era entrar al estrellato. Claro. O sea, claro. y si entrabas a telenovela y pegabas, uy, de ahí te ibas para adelante, ¿no? Sí. Para arriba. Y resulta ser que ya estábamos contratados, digamos, Sí, y íbamos a comenzar. Sí. Íbamos a comenzar la telenovela y resulta ser que se cancela. Híjole. Pero ¿sabes qué nos ofrecieron? Ajá. Nos ofrecieron una beca.
en el CEA de Televisa. Sí, pues les gustó Y ahí su estuvimos trabajo y 3 se años. quedaron. Eso de los 10 a los 13 años. Ya. Entonces, después, no sé qué cosas sucedieron con los maestros del CEA, no sé qué dificultades tuvieron y demás. Y después ya no, ahí empezamos a hacer comerciales de televisión, y obviamente mis papás nunca dejaron que soltáramos los estudios. O sea, seguíamos estudiando en el colegio. Sí, pues, y a la nos par del decían, arte, y digamos. nos decían, ustedes bajan notas, bajan las calificaciones Adiós. y nada. O sea, no van. Claro. Y estudiábamos en el CEA Sí, pues. de lunes a viernes. Wow. Y nosotros íbamos al colegio de lunes a viernes. Sí, pues. Íbamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde del colegio normal y de 4 de la tarde a las 8 de la noche. Wow. De lunes a viernes. Y todavía había que llegar a casa, preparar los uniformes, bañarse, cenar, hacer las tareas. O sea, veíamos cómo lo hacíamos. Pero nos encantaba tanto Sí. que de ahí llegaban siempre varios productores y te veían, decían, no, bueno, estos van a salir en tal telenovela, les vamos a dar 2 capítulos Sí. y luego 3 acá, y así nos llevaban. ¿Y qué crees que fue lo que más aprendiste de esa experiencia? Disciplina Ok. y sobre todo mucho compromiso al conocimiento. O sea, es importante que los artistas se preparen Claro. siempre. Sí. Eso, Y se mantengan en constante el crecimiento. talento es natural, Sí. pero también el talento con perseverancia, con disciplina y con conocimiento Sí. se desarrolla, Total. genera, crece, ¿no? Ujú. Entonces, todos los artistas consagrados, todos, absolutamente todos, saben perfectamente bien que tienen una rutina y un espacio en el día de aprendizaje. Claro. ¿No? Ya Claro. sea reaprender sus canciones, reaprender sus escenas, reaprender sus bailes, no sé. Sí. Dependiendo de la disciplina artística a la que se dediquen. Seguro. Pero importantísimo, o sea, prepararse. ¿Cómo viste cuando viniste a Guate? ¿Cómo viste el gremio, la disciplina del gremio artístico en Guatemala? Interesante. Yo vine a Guate por una así como, ¿cómo se dice? Una decepción amorosa, Ok. ¿no? Y entonces yo dije, ay, no. Y me puse a trabajar para una empresa de celulares muy famosa en ese entonces, Sí, sí. que ahora ya no existe casi como no empresa de existe, celulares, ¿no? Y y de repente uno de los chicos que trabajaba ahí en esa empresa, me dice, yo voy a una academia de baile, ¿te gustaría ir? Ujú. ¿No? Y yo, bueno, vamos, Sí. ¿no? Claro. Y curiosamente fue la primera academia a la que llegué Sí. y estaban preparando su show de clausura, Ah, qué ¿no? interesante. Y cuando llegué dijeron, bueno, ensayo, ¿no? No es que... Y desde ahí me enfrenté a el artista guatemalteco real, o sea, Sí. al que se presenta en un escenario. Sí, al que ¿No? está en ensayos sin importar Ah, que tenga no, sí. trabajo y... Pero sí venía yo como con otra velocidad. Ajá. Ya, claro. Venía con otra velocidad y acá se lo tomaban más tranquilo. Ya, desde el cuando inicio. decís velocidad es de aprendizaje o de ensayo. De montaje, De de montaje, decir ok. cuántos días vas a montarlo. Sí, pues. A mí en México me tocaba a veces montar un show completo en una semana. Sí, pues. Completo estamos hablando de un show de 2 horas Claro. en una semana. Wow. Pero ensayabas 6, 7 u 8 horas diarias. Wow. Aquí no se tenía ese hábito. Ujú, ¿Por qué razón? Porque el sistema artístico guatemalteco tenían que trabajar o estudiar en otras cosas Sí. y después llegaban solo 2 horas. Claro. Y entonces en 2 horas, en el tiempo de 2 horas, no podías montar un show completo. No monté, O claro, sea, total. en una semana no. O sea, imposible. Claro. Y yo me desesperaba al principio, ¿eh? No lo voy a negar. Me desesperaba. Yo decía, no, vamos, rápido, no es que. Por eso te digo, era la velocidad, Claro, ¿no? claro, Con la que era venía. más Y acelerada. me ponía histérico. ¿No? Te puedes quitar Después- los audífonos, Eric, sin problema. Después dije, ya me chapinicé. Dije yo, ok, mejor más leve, ¿no? Bien. Pero es curioso, cuando yo empecé a bajar la velocidad para adaptarme Sí. a Guatemala, curioso, Guatemala empezó a profesionalizarse. Sí. Y claro. entonces fue como yo bajando la velocidad y Guatemala subiéndole, ¿no? Ya. Entonces llegó un momento en el que ya llegamos en un punto de coincidencia. Sí, coincidimos, claro. Y es increíble porque de verdad el talento chapín
se ha estado preparando. O sea, Claro. hay gente que de verdad está trascendiendo. Sí. Está haciendo cosas importantes. Cantantes como Adriana González en Europa como cantante de ópera está ganando concursos por todos lados. Nicole Franco, Sí. están Valeria Andrews en Escocia. Sí. O sea, a cuanto más te puedes imaginar que han viajado, vive Daniela Morales, está en Estados Unidos. Sí, poco a poco se ha ido como subiendo ese profesionalismo, cabal. Hemos ido profesionalizándonos poco a poco y siento que el gremio empezó a ver hacia afuera, ¿verdad? Entonces empezamos a ver, puchica, mira lo que hace México, lo que hace Estados Unidos. Es la influencia, lo que están pero haciendo. también hay un detalle. Ajá. O sea, el auge del internet y de las Claro, redes sociales total. lo que te permite es que de manera inmediata puedas ver lo que está sucediendo afuera. Totalmente No quiere de decir acuerdo. que antes no existía. Totalmente No, sí de acuerdo. existía, pero tardaba un poco Sí. en llegar y en que se procesara, Ujú. ¿no? Entonces pocos eran los privilegiados talentos chapines Sí. que tenían las posibilidades de irse afuera, Claro, estudiar afuera y después venir con los conocimientos y transmitirlos. claro. ¿No? Porque un error enorme que muchos piensan Sí. es que en Guate no existían artistas. Ya, claro. Eso es un gran error. Sí, O sea, este país tiene historia de artistas, Total. tiene historia musical, Sí. o sea, indígena, tiene Sí. historia mestiza, tiene historia, o sea, sí. por Dios, o sea, Gary Funas, ajá. sería tonto decir no tienen danzas folclóricas, para Sí, nada. no, Tienen para nada. bueno, o sea, música de marimba, Dios mío, tienen para aventar para arriba, o sea, Total. melodías y piezas musicales impresionantes, Sí, ¿no? totalmente. Y no creas que no hay, por ejemplo, escritores, ¿no? O dramaturgos. Ujú. No, claro que sí existían, nada Claro. más que la manera en la que se difundía el arte guatemalteco a lo mejor no era tan masivo. Sí, Ahora la cosa ya cambió. claro. La cosa ya cambió. Cualquier país o cualquier talento de cualquier país puede llegar a cualquier rincón del mundo. Sí, en cualquier momento das el gatazo, dirían por ahí, y ¡pum! Te volvés súper viral en TikTok, en... Bueno, nada más hay que pensar muy bien por cuáles razones, ¿no? Te puedes volver viral por caerte, ¿no? Hace 2 años me caí ¿Así? en un show En un show. y lo estaban grabando Como y yo Juan estaba, Gabriel, ¿o para no, atrás? como sí, exactamente, me tropecé con una luz que estaba en el piso en un centro comercial al norte de esta ciudad, ¿verdad? Que tiene nombre de puerta. Entonces, y de repente estábamos en pleno show y mi personaje Sí. es un gordo de rojo y blanco con barbas, ya Sí, con eso sabrán. santa. Y sacarrácatelas que me doy tremendo tropezón y caigo con las 2 manos y con las rodillas y yo solito me puse a hacer como el pasito de Anita. El pasito de Anita. ¿Y qué crees? Le pusieron la música de esa canción y ese ha sido el video que hasta el día de hoy Es tu meme casi que... es casi es el que más ha Hay que funcionado. buscarlo a ver si lo O sea, ponemos aquí en el video. es divertidísimo, dices tú, caray. Ahora, por las razones equivocadas. Claro. Hay gente que, por ejemplo, un video viral por pelearse, ¿no? Sí, sí. Una cosa así horrible, o un accidente, o una cosa. Ujú. No me gustaría a mí ser viral por esa razón. No, Esa es la ay. verdad. Eric, ¿y qué fue lo más difícil de venirte a Guate? Cuando vos veniste a Guate, decís, bueno, me voy a ir para allá porque entiendo que tu hermano estaba acá y te dijo, Sí, venite. claro. Pero ¿qué fue lo más difícil de dejar tu vida atrás en México y venirte para Guate? ¿Venías con la idea de quedarte tanto tiempo? No, Ok. yo venía por 3 meses. Ok. Y ya llevo 16 años y medio. Entonces, creo que me gustó. Si no me gustara, ya me hubiera ido. Seguro, Esa es la verdad. seguro. ¿No? Porque ahí, o sea, nada me obliga. O sea, no me tienen aquí obligado a que yo me quede, ¿no? Seguro. Es tu decisión. Ujú. Yo sí me considero afortunado Sí. de eso, de poder decidir en dónde estar, Ujú. dónde quieres estar, dónde quieres hacer tu hogar. ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿qué extrañaba? Extrañaba la salsa verde de los tacos. Esa es la verdad. Claro. Esa salsa, la verde, ¿eh? No la roja, Sí, no, sí, nada, claro. no el guacamole, no nada. La salsa verde. Sí, pues, No sé por ¿qué qué. hacen con... aquí le decimos mil tomate, pero allá le Sí, dicen... tomate verde. Tomate verde, Se le dice sí, pues. tomate verde porque al tomate rojo allá le llaman jitomate, Jitomate, sí, ¿no? pues. Y acá Ya. es tomate. Tomate normal. Pero lo divertido Es que es... aquí sí sabemos hablar y allá no. Sí, sí, es cierto.
Sí, ahí los de la Real Academia de la Lengua Española, ahí, váyanse peleando. Cállate porque acabo de hacer Don Juan Tenorio, en el Teatro de Cámara y era hablar en verso y hablar con español antiguo y demás, ¿verdad? Híjole, me costó. Como no tienes idea. ¿La comedia? No, curioso. En México sí existen 2 versiones de Juan Tenorio, Okay. que es la versión clásica, que es seria, Sí. ¿no? Aunque tiene tintes de comedia, ¿Qué es lo que hiciste aquí? pero hacen una versión, es la que hice aquí, pero en México hacen una versión con puros cómicos de televisión famosos, Sí. que además es re famosa la puesta en escena, Ahí salen porque estos hermanos, ¿cómo se llaman? los Mascabrothers Los Mascabrothers, y sí. otros tantos comediantes más, Sí. Zárate la Torre, o sea, JJ, es todo un sí, rollo, sí, o sea, ajá. gente de verdad muy talentosa. Y acá, pues obviamente montándolo ahí con el español antiguo y demás, una tradición importante dentro del arte guatemalteco y demás. Sí. Pero lo divertido es que extrañaba. No extrañaba yo tantas cosas como yo pensaba. Ujú, ¿Por qué? Porque cuando llegué a Guatemala, ujú. yo quedé un poquito harto de la Ciudad de México, porque te tardabas horas en llegar Sí, pues. a un lugar, Sí, pues. ¿no? Cuando llegué acá, dije, ¡wow! 15 minutos. En 15 minutos llego a todos lados. Esto sí es bien. Vámonos al lago, vámonos al puerto. Súper cerca, súper céntrico. O sea, y yo dije, vámonos al puerto, vámonos a la Antigua, vámonos acá. Y dije, wow, de aquí soy. Media hora para. Y además, ustedes los chapines. Uy, chica, eres nuevo. ¡Ay, yo te llevo! O sea, yo creo que dejaban de trabajar con tal de llevarte a pasear. Y entonces era genial. El rollo era genial, ¿no? Sí. En el 2007, para que todo el mundo sepa. 2007. Pero Guatemala ha evolucionado, ha cambiado. Sí. O sea, el tráfico de 2007 no es el mismo del 2023. Para nada, para nada. ¿Cómo vas a pensar que es el mismo, no? No. Y todavía la gente sigue pensando que va a llegar en 20 minutos, no sé, de zona 10 hasta Miraflores. Ay, pobrecitos. Depende de la hora, el día. Si hay manifestaciones, si hay, o sea, 20 cosas, ¿no? Ahora ya Pero no era creo que- muy lindo, o sea, muy lindo llegar a Guate y respirar el aire de verdad de la Ciudad de México era muy contaminado. Eso te iba a Y el preguntar, sí. aire en Guate, como siempre fluye aire Sí, y entra siempre por el norte y se lo lleva hacia el sur, sí. ¿no? Por cómo está la geografía de la ciudad. Wow. A pesar de que, Wow. de que en Guate, digamos, en la capital específicamente, sí ya se siente un poco la De contaminación, sí, claro. Porque cuando salís, digamos, a Cobán, te vas a la Antigua, te vas a algunos otros lados, decís, ajá, qué bueno este aire, qué interesante. ¿Cómo cambia y cómo entra a mis pulmones diferente que como a Sí. nuestra edad? Probablemente es porque estés más relajado, por otras cosas que podrían estar a la par, pero al mismo tiempo, la verdad es que de tantos carros y tanta camioneta y tanto que hay en Guate, Híjole, pues Ha lastimosamente cambiado estamos mucho. Eso ha yendo- cambiado tanto. Y ahora que lo vives acá, dices tú, no, esto no pasaba. Podías ir de una fiesta infantil corriendo a la otra, Sí. ¿no? Y llegabas Yo a recuerdo tiempo. esas carreras. ¿Te acordás? Yo me acuerdo. Que no, ustedes no creían. Lo más chistoso es que los que comenzaron sus carreras, me encantaba que al principio yo les decía, rápido, órale, man, o sea, súbase, cámbiese rápido. Ay, pero ¿por qué? Y yo, ¿cómo que por qué? Cámbiate, que tienes que hacer 4 shows en un día. Sí. Y los otros, no, pero yo no puedo. Claro que puede. Claro que sí. Dele. Cuando les decías, bueno, ¿y si vas a ganar plata por los 4 shows? Sí. Ah, bueno. Ahora sí. Ahora sí, Len. Yo me acuerdo que justo te conocí en esta empresa de teatro. Yo entré ya cuando la empresa estaba funcionando y entré como un suplente de Troy Bolton, que Ajá. en ese momento era mi amigo Johnny. Ese fue tu primer show. Ese fue mi primer show. Mira. Johnny, se me olvidó el apellido. Quijada. Quijada. Johnny, por cierto, estás totalmente invitado a este podcast. Pero Johnny hacía Troy Bolton y lo hacía excelente, pero empezaron a tener tanto trabajo que necesitaban a alguien más. Y un maestro de baile me dijo, venite, te voy a llevar. Hice la prueba allá en el Lux. Ahí estaban ustedes ensayando, un hada, se me olvidó ahorita el nombre del hada. Se me olvidó. Melody, El programa de televisión. El programa de televisión de Ada Melody. Y ahí estaban ensayando y me dijeron, mira, hace aquí la coreografía y aquí vas a hacer no sé qué.
fue un casting como de 15 minutos así de bueno, yo creo que sí te quedas. Y empecé a hacer shows de High Five, de High School Musical. Y justo nos tocaba la temporada del Día del Niño. Y recuerdo que teníamos 5 shows del bendito High School Musical. Llegamos al primero a las 8 de la mañana, hicimos el show, salimos de ese show corriendo, nos fuimos al siguiente, llegamos rayando, vaya que ya íbamos cambiado y sudadísimos, pero nos subimos al segundo, salimos, eran carreteras, salimos hacia Tikal Futura o Miraflores, no recuerdo cuál fue el lugar, y así de punta a punta todo el día terminamos desgastados, cansados, pero felices porque y eran shows de 45 minutos, no eran shows de 10 minutos, o sea, de una hora a veces. Y así era como los clientes les encantaba, y además a la gente los quería y o sea, les gustaba mucho. Muchísimo. Yo te recuerdo también en el personaje de Robbie Rotten. ¿Qué te dejó ese personaje? Yo hacía Sportacus, no Robbie Rotten. Sportacus, sí, yo era Sportacus. No, ese show tiene una anécdota muy interesante. A ver, contame. Así breve, se las voy a contar breve. No, de unos 45 minutos. Solo esa anécdota y nos faltan 420 más. No, no es cierto, ¿cómo crees? No, mano, imagínate 38 años de vida artística, contarlo. Ya conté mis inicios a los 4 años de edad, ¿no? Entonces, bueno, la anécdota de ese show era que en Guate, los salones para piñatas contrataban generalmente magos o payasos, ¿no? Y mi cuñada, cuando ella recién llegó acá, llevaba a su hijo el pequeño, mi sobrino, lo llevaba a esas piñatas, ¿no? Porque la invitaban, ¿no? Los amiguitos del colegio, claro. ¿no? Y ella veía los shows de magos y payasos y decía, no, esto no. Entonces ella dijo, no voy a competir con ellos porque ella, para empezar, no es maga ni tampoco es payasita. Claro. Y entonces, porque mi respeto para ellos, tengo amigos payasos, tengo amigos magos, y todo ese rollo. Y tienen otro tipo de otro tipo de arte distinto, digamos. Si no eres mago y no quieres aprender a ser mago, entonces ¿para qué te metes a ser mago? Claro, no, así no es. Pero si eres actor y lo que tuyo es actuar, cantar, bailar y todo el rollo, pues bueno, haz eso. Claro. O sea, shows de eso. Sí. Entonces a ella se le ocurrió. Ella ya lo hacía en México. Ya. Y entonces se le ocurrió, dice, voy a hacer un show de princesas, ¿no? Y se pone a escribir el guión, a conseguir la música, el vestuario y todo el rollo, y a conseguir a las chicas, ¿no? Y consiguió 2 chicas para que actuaran junto con ella, y entonces así empezó esa empresa, y empezaron a dar sus shows, y ella iba a cada salón a ofrecer, y no le creía. Increíble. Así como vendedora de puerta en puerta, y no le creía. Claro. Y diga, lo más importante es persevera. Y alcanzarás, claro. Seguro. Y así fue. Y un día nos pidieron un show. Así yo ya estaba en Guate. O sea, así empezó su empresa y ya llevaba 2 años de arrancada. Cuando llego yo, dijimos, pues hagamos shows. Lo que te pedían las señoras, que no era la festejada pues ya había contratado su show. Claro. Llegaban y se te acercaban. Ajá. Y te preguntaban el número y qué más hacen, no sé qué. Sí. Y te preguntaban y te decían, oye, ¿puede hacer de tal caricatura de Dora la Exploradora? Y no sé qué, puede hacer de esto y tiene show de tal cosa. Y te preguntaban de cuánta caricatura te puedes imaginar. De lo que fuera. En ese momento, ¿no? Y entonces ahí fue donde a mi cuñada le decía, bueno, sí. Ella misma se metía la soga al cuello, ¿no? Al decir que sí. Claro. Ay, pues para tal fecha. Y ahí tienes. Ahí escribir, consigue la música, consigue el vestuario, esto y el otro. Consigue a la gente. Y ahí fue cuando yo recién llegando acá y llegando a esta academia, en la zona 14, que se llama Scenic, y que precisamente hoy vengo de un ensayo de ahí. ¿No? Que estuvo largo, pero muy bueno, me contaron. Sí, estuvo bueno, gracias a Dios, ¿no? Resulta ser que, pues, empecé a conocer gente y él decía, ay, ¿tú harías shows?
Y yo he empezado como reclutador, ¿verdad? Así como, venga usted para acá, venga usted para acá. Y me digo, las academias y eso. Y luego los mismos eventos que hacía con la marca de celulares. Sí. También me permitía conocer a otro tipo de chicas y chicos. Claro. Y algunos decían, yo quiero ser artista. Le dije, vente, yo te preparo. Anda. Y entonces te vas a los shows. Sí. Y a veces te preparábamos, ¿dónde? En el show mismo. Sí. Como tal. ¿Te lo aprendiste? Ok, este fin de semana te toca tal día, en tal lugar. Y así era. Aprendí, pero alguien me lo está soplando allá atrás. Alguien me lo está... No, y funcionaba. Y entonces... Llegó un momento en el que había como 25 shows distintos. Sí, total. Y había que aprenderse, había que ser multifacético. Cosas, claro. Multifacético, y eso permitió también valorar el talento. Y sabes que yo creo que se sembró, sin duda se sembró algo en esos niños que fueron a ver una horita de teatro de princesas, de superhéroes, High School Musical. Acabo de trabajar con una chica. Ajá. O sea, en un musical que se llamó Mamma Mía, que estuvimos ahorita en julio y agosto en el Teatro Lux. Bueno, se me acerca, yo no la conocía. Ajá. Ella se me acerca y me dice, me dice, ay, qué honor tan grande trabajar con usted, ¿no? Ah, wow. Y yo así, ay, gracias, buena onda, ¿no? Y me dice, no, es que usted no se acuerda. Usted fue a mi cumpleaños número 9. Wow. Y ella tiene 20. Wow. Y que se recuerde perfectamente. No, dice, al principio cuando lo vi, ¿no? Dice, y cuando me dijeron su nombre y después lo vi ya en el ensayo, claro. No quería yo acercarme. Ella se tardó como 2 semanas en acercarse. Entonces, no porque yo sea intolerable y nada, simplemente ella tenía miedito, le daba pena, ¿no? Y cuando me dices, ay, pues me sentí re viejo, ¿no? La verdad dije yo, en la mano. Dije, ay, hijo. Pero de repente me dice, pero estuve en cumpleaños 9. ¿Y sabe cómo me di cuenta? Dice, mi mamá me mostró fotos y videos, seguro. ¿No? Claro. Porque cuando ella me vio salir de un ensayo, la mamá dijo, ay, yo lo conozco, ¿verdad? Claro. ¿No? Y se dedicaron a... Y ellas dicen, entonces me vieron. Sí. Lo bueno es que no cambié demasiado. Con los años, ¿verdad? Más arrugas, eso sí, seguro. Es impresionante. Eso sí. De eso quería hablar con vos porque yo tengo 32 años. Vos, no sé si querés decir tu edad, pero vas llegando a los 50. Bueno, ya llegaste a los 50, ¿cierto? Sí. Y te ves más joven que yo, cabrón. No, son los filtros del Instagram. No, pero te ves, o sea, obviamente te dedicas al arte y a hacer teatro. Y eso te mantiene joven. Te mantiene. No hay que ser sedentario. ¿Qué te gusta hacer? Bueno. Sobre todo, ¿no? Yo creo que una clave básica de la vida, que si a mucha gente en la pandemia no le cayó el 20 en su cabecita, a mí sí. Sí. Soy privilegiado, soy afortunado, estoy agradecido de que puedo seguir haciendo lo que me gusta. Claro. Para lo que creo que nací. Sí. Y lo que es mi vocación. Totalmente. Entonces, si eso lo puedes hacer, ya eres afortunado. O sea, de verdad, ya no tienes que pedirle nada más a la vida. Si puedes hacer lo que realmente te apasiona. Porque no tenemos una sola pasión. Yo siempre he creído que no tenemos una pasión. O sea, tenemos muchas pasiones. Claro. Pero lo que es tu vocación es diferente. Claro. Tu vocación es el conjunto de habilidades que has aprendido, que has desarrollado, o con las que naciste. Sí. También son un conjunto de todas ellas. Y a partir de ahí, o sea, a partir de ahí dices tú, híjole. Si hacen clic todas, ahí es cuando encuentras algo que dices, ahí es. Entonces, gracias a agradecer a mis padres, sin duda, de que por lo menos ellos decían, ustedes no van a dejar las cosas a la mitad. Claro. O sea, los metimos a eso, terminan con ganas, claro. Hay que enseñarles a los patojos que para que puedan saber si algo les gusta o no, mínimo les debes dejar un año.
en esas clases. Claro. Natación. Claro, ¿no? claro. No sé, Total. dibujo, ¿no? O sea, Y el hecho de hacerlos constantes a ellos, a los niños, les da muchas herramientas para el futuro. claro. Porque pues yo tengo un hijo de 2 años que no lo pudiste conocer, pero ahí te lo voy a presentar otro día. Que Lo conozco a través de las redes, no tengan pena. No, porque se publica todo. Pero mi hijo pues me ha visto cantar, porque pues no soy cantante profesional, pero me gusta de repente. No, pero sí ejerciste, o sea, eso no puedes decir que no. O sea, claro, sí estabas ejercí en el asunto. Pero para mí es impresionante que yo me ve cantar y de repente, ahorita que tenemos estos micrófonos del podcast, un día lo tenía por ahí, lo fue a agarrar y se puso, habla, no habla ni dice nada, pero ahí está, bla, 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 y mira la tele y bla, 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 que igual que como yo ensayo, ¿no? Entonces le digo a mi esposa, mira, yo creo que esto, o sea, hay que seguírselo inculcando, porque si seguimos dándole estas herramientas, en algún momento él va a decir, no, papá, a mí cantar no me gusta, pero me gusta actuar. O mira, no me gusta tocar actuar, un instrumento. me gusta la producción, o me gusta tocar un instrumento, exactamente. Eso no lo sabes. Entonces, nunca sabemos hasta dónde llegar, pero de todo esto me surgió una duda. Para vos, ¿qué significa el teatro? Bueno, el teatro, por definición, es el arte vivo de las emociones humanas, ¿no? Uh-huh. De todas. Claro. Las contradicciones, los lados de luz, los lados de sombra, ¿no? Todas las variantes de cada uno de los sentimientos que los seres humanos podemos experimentar a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Claro. Todo el mundo decía, ay, desde cuando empezaron a inventar el cine, Uh-huh. ay, va a desaparecer el teatro. Sí, No, porque claro. las raíces, Uh-huh. o sea, los inicios del cine la base de, Uh-huh. eran los actores de teatro, Total. ¿no? Y el teatro, sin duda, es mi vida, es mi alimento de todos los días, Uh-huh. pero también es el compromiso más grande que adquieres. Claro. Porque tú que te ha tocado, ¿no? Actuar, ¿no? Uh-huh, Y actuar en escenarios. Sí. O sea, verdaderamente sabes el compromiso que conlleva, ¿no? Todo, y los claro. desvelos y Sí. todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego si se te ocurre ser de los inquietitos que produce, dirige y es que yo Claro. quiero, o escribes Sí. o todo ese rollo, Sí, sí. entonces, o compones Sí, sí. música, ¿no? Bueno, pero para mí el teatro, sin duda, por definición, es el alimento que puede desarrollar muchas cosas del alma. Ok. Eso para mí es ¿A básico. vos te toca el alma el teatro? Sí. ¿Verlo y estar en él? ¿O solo...? No, yo sí estar en él? veo teatro, ¿eh? Yo sí consumo teatro, me Claro, refiero. claro. Yo nunca he sido de esa visión en la que solo yo hago teatro y todos tienen que ir a ver lo que yo hago. No, Ujú. yo voy a ver a mis Claro, compañeros. claro. Y además tengo muy buenos amigos porque Sí. se convierte esto como en una familia. Sí, Así grandota, total. grandota, grandota. Y lo más importante para mí, sin duda, es pues evolucionar. O sea, yo no hago los personajes que hago hace 20 años. Claro. ¿No? Cuando hacía los príncipes, después ahora soy los antagonistas, soy los villanos, ¿no? Y es divertido. Claro, claro. O sea, hace unas cosas interesantes, exploras diferentes facetas. Y eso, cabal, digamos, vos has estado en todas las facetas, porque te conozco la faceta de director de teatro, de director coreográfico, de director artístico, de director escénico. Sé que te gusta todo y que tenés todo el conocimiento para hacerlo bien. Bueno, yo sigo estudiando, ¿eh? O sea, Claro. yo tuve que tomarme un curso online en dirección Sí, pues. porque había cosas que no entendía, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué no me está funcionando, no? Y la pandemia ayudó a eso. Sí. O sea, dije yo, constantemente estoy inscrito en diferentes grupos a nivel latinoamericano para seguir colaborando, Claro. intercambiando. Sí, pues. Eso es importantísimo. Total. Y tienes que seguir, no sé, de algún modo estimulando. Ujú. Al ver teatro y otras puestas de teatro, yo veo hasta teatro indio, veo teatro Ok. tailandés, Sí, pues. es otra cosa. Sí, ¿no? totalmente. Entonces veo teatro africano, ¿no? Y que digo yo, hay unos momentos en los que te hace cortocircuito el cerebro porque tú dices,
O sea, es teatro, pero ellos lo ven de una manera distinta. Total. Entonces, también eso... A veces lo puedes meter en tus producciones. Decís, puchica, esto no lo había pensado así, pero funciona. Te sirve de estímulo. Te sirve de estímulo. Al final, nosotros producimos teatro latinoamericano, claro, que de algún modo tiene que haber cosas que identifiquen, que la audiencia se identifique con... se conecte. Seguro. Conecte, ¿no? Puede ser muy egoísta, o sea, hay creadores teatrales que son tan egoístas que solo quieren su propia idea desarrollarla, no importándoles si van a agradar o a conectar con. Claro. ¿No? Yo sí entiendo, para mí, estilo de persona y de vida, que sí debo de conectar lo que hago, debe conectar a la audiencia, ¿no? Y eso funciona. O sea, fíjate que hoy estaba escuchando una entrevista de Oscar Burgos, que hace El Perro Guarumo. Sí, lo veo. Y Oscar dice que él conectaba una cosa con otra, pero lo hacía a través de personas. Entonces, digamos, cuando él se subía a un escenario, a veces hablaba con un chavo de 30 años, de 20, 25 años, que acababa de subirse a dar su show, y le decía, ¿te vas a quedar a ver el show? Sí, me voy a quedar. ¿Te puedo pedir un favor? Toma nota de todas las cosas negativas que haya que veas en el podcast o en el podcast, en el show. Yo emocionado con el podcast. Y es de noche, chicos, no se preocupen. El entrevistador ya está, pero si bien dormido, es papá de un niño de 2 años, entonces ya quiere dormir. Pero él decía, o sea, yo me subo a escena y espero tu feedback, el feedback de este chavito, de esta persona X, que hace teatro y que tiene conocimiento. Y a veces ese simple comentario de un ojo externo te puede dar una visibilidad diferente. Y él hacía el ejemplo de que él tomaba a Sage, por ejemplo, para hacer un chiste, y le dijeron, no, ya no tomes a Sage, mejor toma a Babo, ¿verdad? Porque son casi el mismo concepto, ¿verdad? Porque estamos hablando específicamente de algo muy específico de ellos. Entonces es casi el mismo concepto, pero es más actual. Entonces es como actualicemos un poquito tu show, y le funcionó muchísimo para sus shows. Entonces me imagino que es un poquito lo que te pasa a vos. Hay que estar súper actualizado. O sea, nos pasó algo el año pasado. Sí. En época navideña. Ok. Las productoras de el show que hacemos, que se llama Navidad Fantástica, decidieron hacer 4 presentaciones en el Teatro Lux, acá en Guatemala, ¿no? Wow. Y estaban festejando muchos años de producir, ¿no? Y ahora sí que la temporada navideña, pues no puedes hacer una temporada navideña de color amarillo, ¿verdad? Porque pues nadie la identificaría, ¿no? Total. O no sé, solo irían los pollos a verla porque es color amarillo. Pero por esa razón tienes que escuchar un poquito a lo que sucede en el exterior, y entonces buscar eso de estímulo y lo metes al teatro, a la esencia. Y se nos ocurrieron a 2 o 3 de actores, ¿por qué no metemos tal detalle, tal cosa? O sea, es increíble la trascendencia del reggaetón en la cultura popular. Total. Porque es un hecho. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Yo al principio, cuando escuchaba reggaetón, el de los 90, para que sepan, ¿no? Yo decía, no me agradaba. Claro. Pero es la base del reggaetón actual. Claro. Pero el reggaetón actual, y no solo el reggaetón, el género urbano como tal, un poquito el reggae, todo lo que no, es una mezcla y un enriquecimiento musical impresionante. O sea, no te puedes imaginar la de bases musicales que tiene de muchísimos géneros. Total. El género urbano, ¿no? Entonces, por eso sigue vigente. O sea, por eso. Sí. Y ya pasaron más de 10 años. Sí. Que sigue vigente en serio, así, y pegando fuerte, más, ¿no? De 20, pues 2003 fue cuando salió Daddy Yankee. Si no por ejemplo, imagínate, 20 años, ¿viste? 20 años. O sea, pero nosotros los artistas a veces nos casamos con una línea, ¿no? Una línea de trabajo, un gusto musical, un gusto teatral, una cosa así, ¿no? Sí. Pero no. Se nos ocurrió meter una de Bad Bunny. Pero solo un pedacito. Sí. Porque a Santa Claus le echan un hechizo. Sí. Y entonces lo convertían en conejo. Ok. ¿No? Pero en este caso lo convirtieron en un Bad Bunny.
y me puse unos lentes igualititos a los de Bad Bunny, claro. ¿no? Salgo transformado cantando yeah, 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 baby, ¿no? Esa cosa. ¿Y qué crees? El teatro Se se volvió loco. Claro, O sea, se volvió loco. claro. ¿Sabes lo que le ponían en las redes al sitio de la producción? Ajá. ¿Sabes de lo que se acordaban? De la canción. Del Santa Bonnie. Así ponían. Era de lo que se acordaban. Y aunque no lo creas, otras cosas mucho más difíciles de ejecutar en escena se hacen. Claro. Canciones en vivo, cantando en vivo y todo. Pero solo eso. Y al principio ellas estaban como reacias Sí. a poner eso. Sí, Porque no lo querían como ver como oportunista, ¿no? claro, ya. Pero fue un Pero es que exitazo. funciona porque tenés que Fue actualizar. por eso tienes que ser sensible, tienes que percibir rápido Total. y tomar acción. Total. O sea, siempre creo eso. O sea, es como esto. Por ejemplo, Sí. hay que tomar acción. Los podcasts son el medio de comunicación que ahora Actual, tiene claro. trascendencia. Claro. Pero trascendencia en serio, no Sí, babosadas. totalmente. O sea, he colaborado con varios podcasts Sí, y no te puedes imaginar. O sea, no sabes a dónde va a llegar. Lo importante es que lo hagas con una intención muy seria de que las cosas se hacen bien. sí, ¿No? Porque tarde o temprano las cosas que se hacen bien funcionan. sí, O sea, total. Total. Yo recuerdo que esa filosofía, digamos, que vos tenés de hacer las cosas bien y de disciplinado y tal, nos la transmitiste cuando estuvimos haciendo el Tigrillo Valiente, que yo estuve ahí actuando como el zorro. Pero era un zorro re malvado. Era re desordenado. Era sucio el zorro. Ajá. Yo recuerdo que vos decías, háganlo bien, pónganse bien. Por ahí tengo un video en Instagram, por si quieren irlo a ver, donde vos estás dirigiendo un ensayo y pose, lleguen hasta el final y pongan el brazo donde tiene que ir y la escoba, porque Ay, el número de las escobas era maravilloso. maravilloso. Y yo de verdad, tal vez en ese momento pensabas como, ¡ala, qué cansado! Pero después con el tiempo, o sea, cuando empezamos a hacer la obra ya en vivo ¿Y la reacción del público? La reacción del público era impresionante. Era lindo. Era impresionante. Yo recuerdo que fuimos a un colegio con esta obra, ¿te recordás? Sí, me acuerdo. Y recuerdo que se acercaron un grupo grande de niños, tal vez unos 20 niños, y decían, yo quiero ser como tú, me decían a mí. Y yo, no. Se identificaban. No entendiste el mensaje que hacía el zorro. Sí, pero les gustaba esa picardía. Porque que les tenía. gustan las travesuras. A los niños les gustan las travesuras, ¿no? Y tu personaje lo hacía así, como con travesura. Porque no era malvado. No, O sea, no. hacía travesuras y hablaba de el desorden y la Sí. limpieza y ese tipo de cosas, ¿no? Total. Tenía unos mensajes muy interesantes. O sea, y además, el argumento de esa obra, El Tigrillo Valiente, es de Miguel Ángel Duarte. Y además, él es un creador. Es un creador. De canciones, de espectáculos. Él cree en sí mismo confía en su talento Sí. y lo plasma en acciones, Tiene ¿no? una creatividad impresionante para escribir cosas de la imaginación, justamente como vos decís, porque pues el Tigrillo Valiente salió totalmente de la imaginación. Yo en una plática que tuvimos con él, me decía, vos sabes que por vos escribí estos dos, el enfermo imaginario y el Tigrillo Valiente. Y yo, ¿cómo que por mí si yo no soy el enfermo imaginario? No, el enfermo imaginario no era El vendedor de sonrisas. El enfermo imaginario lo hicimos después con otro amigo. Sí. Pero me decía, un día vos me dijiste, ala, yo me acuerdo de chiquito que nos contabas historias, yo no sé si eran inventadas o no, pero si eran inventadas, puchica, yo recuerdo que yo volaba con esas historias porque él fue maestro de música del colegio donde yo estaba y de repente se ponía a contarnos historias así. Vos y yo, en esas historias, yo así, 6, 7, 8, 10 años, impresionado con sus historias. Después me enteré que él se las creaba, o sea, él las imaginaba. Y un día le dije, pues, deberías volverlo a hacer. Y entre esa conversación, como que le caló y Se estimuló y dijo, órale, va. Total. Y lo hago. Y así soy yo también como Eso te iba a docente. decir, ¿qué te estimula a vos Yo, para a mí ser creativo? ¿Qué me estimula?
levantarte todas las mañanas, eso es estimulante ya, de entrada, Sí. ¿no? Sí, porque si no te levantas, no te Híjole, no te levantas, ahí te preocupas. Ahí es como dices, ay Dios, me duele todo, ¿no? Pero cuando tienes la gran capacidad de abrir tu campo sensorial, o sea, todos tus sentidos, los 5 sentidos, Sí. y estás conectado con ellos, Sí, ¿no? De algún modo empiezas a percibir y a recibir señales, ¿no? Claro. De todo tipo, claro. ¿no? Incluso de la persona que está enojada desde la mañana, ¿no? O si observas, de algún modo dices, mira, qué interesante sería hacer algo del enojo, Claro, ¿no? claro. Porque el enojo tiene diferentes motivaciones, ¿no? Total. Entonces dices, a ver, ¿qué tipo de enojo sería, no? Entonces, muy, muy, muy interesante. Eso me estimula. A mí me estimula Claro. el tener la capacidad de observar todo, de escuchar. A veces no escuchamos. Claro. Y eso está pasando últimamente. No Bastante, estamos sí. escuchando, ¿no? Incluso estamos hablando del núcleo familiar. O Total. sea, no estás escuchando lo que te dicen tus hijos, Sí, la queja o que tus hay. tíos, o los adultos mayores que tienen cosas que decir. Seguro. Pero hay que escucharlos. El detalle no es que tengan cosas que decir, es que los escuches, Sí. ¿no? Oír, todo el mundo oye. Ujú. Escuchar es otra cosa. Fíjate que hablando un poquito de esto que me decías de los sentidos y de abrir tus sentidos para conectarte, yo lo platicaba en el primer podcast con Javier Garistú, le decía que yo creo que nosotros, o que yo soy Dios, que vos sos Dios para ti. Entonces vos sos el creador, vos sos tu propio o sea, creas, digamos, tu propia vida. Y así como puedes crear lo negativo, puedes crear lo positivo. Claro. Y en esa creación es donde el artista siento que se sube a una nube y empieza a jalar como, esto puede ir aquí, esto puede ir acá, y empezás a crear. Y cambia de opinión y canciones, un día dice, lo voy a hacer por este camino, y al final dice, no me gusta, lo voy a hacer por el otro. Y luego lo deja engavetado. Total. Y dice, lo voy a sacar después, lo escribí. O lo compuse, no sé, o sea, de algún modo creo que sí, somos arquitectos de nuestro destino. Claro. ¿No? Cuando tienes, por ejemplo, la capacidad de aceptar que pues eres un ser creador de muchas cosas, ¿no? Total. Si podemos crear vida, Sí. traer hijos y demás, podemos crear una familia, podemos crear cualquier objeto que nos funcione para la vida cotidiana, o sea, todo está en estimularse para ello, ¿no? Claro. Vos tenés, ahorita en este momento te he visto en 200 horas de teatro. Este año fue particular, muy particular, porque hicimos varias cosas, pero fueron varios retos. Ahí te Estás audicionando en un montón de lados, estás metido en un montón de horas. Pero mi pregunta es, ¿todavía te dan nervios ir a audicionar? Sí. ¿Sí? Jamás he pensado que ya tengo todo comprado. Ok. Que tengo ya todo hecho. Ujú. No doy por sentado nada en la vida. Claro. Porque también la pandemia nos vino a sensibilizar y a entender que nada está sentado en la vida. Total. O sea, que de un día para otro te cierran las puertas de todo y las ventanas de todo y no puedes hacer nada. Claro. Entonces, por eso sí creo que mi curiosidad nata desde muy pequeño. Yo me metía de chute a ver obras donde no estaba yo. Ujú. Y molestaba y hacía preguntas, y a veces los directores decían, ¿y este niño qué chingados está haciendo aquí? Pero esa curiosidad nata, Sí. ahora es increíble cómo dices, ahora la están usando. Claro. Entonces, Claro. este año en particular hubo 3 proyectos en los que coincidieron en fechas, Ujú. o sea, me refiero a los meses. Ujú. Entonces, combinar ensayos de una con los ensayos de la otra, con los ensayos de la otra. Al final, los días de presentación no coincidían. Claro. Entonces, por eso pude Sí, aceptar porque los si 3. No, imposible. No, imposible. Que fueran a la misma hora, el mismo día, pues no. Sí, imposible. ¿Verdad? Sería muy tonto de mi parte Claro. y muy irresponsable Total, de sobre mi todo. parte. Pero todos los productores y directores se ponían celosones del tiempo Claro. de que les dedicas, ¿no? Claro. Pero
fueron 3 personajes totalmente distintos. En uno era un explorador, en Mamma Mía. Era un explorador que nunca huía del compromiso, entonces no quería tener hijos, no quería casarse. Sí, ahí estuviste con Julito también, ¿verdad? Ah, sí, con Julio de León, por supuesto, y con Alejandro Vidal. Y y con Lucía Montepeque, y con Andrea Menes, y Madi Guerra, y Camila Michel, invitadísimas también. Tiago Medrano. No, yo los invito a todos. Ahorita estoy trabajando con varios. Y ellos también me decían, ¿no? Sí. ¿Cómo era posible que yo estuviera en 3 obras en temporada? Sí. Y una tocaba jueves, una tocaba viernes, y luego sábado y domingo, exactamente. Me hacía pelotas también. Bueno, luego teníamos otra obra de teatro que se llama Perfectos Desconocidos, en donde hacía el papá de una chica de 17 años con una esposa. Y esta está basada en una obra de teatro y en una película española, donde todos dejan el celular en la mesa de la sala, del centro, y nadie tiene que contestar su celular, lo tiene que contestar otro. Ay, jole. ¿No? Entonces era como ver si todos se conocían, por eso se llama Perfectos Desconocidos, ¿no? Y ahí la tuvimos que armar en poquísimo tiempo. Éramos 7 adultos y también fue un gran reto en ese sentido. Y después otro reto muy grande de un experimento teatral, que era hacer el personaje de una mujer de 50 años. No una imitación de una mujer. La reina del Orinoco. Las reinas del Orinoco. Que en realidad es una adaptación, porque la original se llama Orinoco, de Emilio Carballido, un autor mexicano. Y la convirtieron y ahora sí que el director utilizó su creatividad y le metió música, y le metió canciones, y le metió bailes y todo ese rollo. Y se le ocurrió, porque solo eran 2 personajes, ¿no? Una chica de 25 y una señora de 50. Se le ocurrió meter hombres para que interpretaran esos papeles. ¿No? Interesante. Entonces, fue un reto. Sí, seguro. Un reto porque una cosa es que a veces hagas algún remedo o una imitación de una mujer y todo ese rollo, mofándote de eso. Claro. Pero esto era representar a una mujer. Entonces, toda la obra. Sí, pues. Entonces, no, era realmente un reto. No era un personaje de un travesti, por ejemplo. No, era una mujer. No. O sea, que no se confundiera que era un travesti. Sí, pues. No era la vida de un travesti, no. Claro. Era la vida de 2 mujeres que estaban pasando por una situación muy desdichada y decidieron irse a un campo petrolero en Venezuela, en el río Orinoco, que es el río más caudaloso de Venezuela, y se iban o sea, como les había ido tan mal en la vida, ¿no? Eran cabareteras y les iba tan mal en la vida, que les ofrecieron un contrato en un pueblo lejísimo, pero les iban a pagar muy bien, ¿no? Claro. Y se van en un barco, y en el barco les pasan 1000 cosas. Sí. En el barco, y nunca llegan. Entonces, pero es muy interesante, ¿no? Porque había que representar a una mujer, sí, pues. ¿no? Y de inspiración te sirven, por supuesto, tu abuela, tu madre, tus hermanas, claro. Tus amigas. Tus amigas, exactamente. Yo no tengo hijos, pero o hijas. Entonces yo decía, no, pues sí, ahí me voy motivando y demás. ¿Cómo le haces para adentrarte en ese personaje? Porque digamos, bueno, tenías estas tres obras de teatro al mismo tiempo. ¿Cómo le haces para adentrarte en cada uno y dejar el chip del otro? Sí, tienes que tener una cosa que se llama switch on y switch off. ¿No? Es como si agarraras el apagador de la luz, y si se te da la gana, pues lo apagas, ¿no? Claro. Y así tenía que apagar el cerebro. Apagarlo, relajarme, claro. pero de manera muy clara y muy notoria. Porque si yo decía, no, sí, ya mañana lo hago. No. Lo tenía que hacer en el momento en el que terminaba la presentación. Es decir, se acabó. Así, se acabó. De algún modo era así, ¡pah! ¿No? Y entonces, porque una era en jueves, era la de Perfectos Desconocidos, ¿no? Jueves y viernes. Y era un papá, claro. ¿No? Era un papá con una esposa que al final todos se engañaban a todos, y entonces había un relajo. Y ahí yo era el bueno. Ahí era yo el bueno de la historia. Y lo interesante de esto era que
al día siguiente, Ujú. no, me tocaba ser el explorador, ¿no? Sí. El explorador, aventurero, aguerrido, que se encuentra en una isla y después se encuentra un amor que tuvo hace 20 años y resulta ser que va a ser papá de una hija, ¿no? Wow. Pero al final no lo era, Sí, ¿no? ves. No Entonces, era el papá. no era él el papá, supuestamente, ¿no? Porque no le pidieron la prueba de ADN. Ahí Ok, está. ok. Pero, y después de ahí tocaba ir a representar a esta mujer de 50 años, cabaretera. Ok. Oh, y ahí estaba la cosa. Ahí se ponía interesante. Pues sí, cuando pasabas a esta cabaretera, ¿qué metías a tu cerebro? ¿Qué pensabas en ese Ahí hay momento algo muy de esa interesante que todos los conexión? seres humanos tenemos, Ujú. ¿no? Los seres humanos estamos hechos de hormonas masculinas y femeninas, Ujú. que están catalogadas como femeninas y masculinas, ¿no? Ya. No nos vamos a meter en cuestiones de género porque podríamos hacer Sí, no. un podcast de 16 años Claro. al respecto. Pero no. Entonces, todos tenemos lado femenino y lado Sí, masculino, o asociado a eso. Entonces, había que encontrar, Ujú. en el análisis del personaje, había que encontrar cómo te conectas con el lado femenino, Claro. ¿no? Y sí, el proceso ahí sí duró más meses en ensayos, porque había que ensayar con corset. Sentarse y pararse con el corset. Los hombres no estamos acostumbrados. No estamos para nada Nunca. Y acostumbrados. bueno, muchas mujeres ni eso. Sí, porque claro. corsets Ahora las mujeres no, usan claro. en los vestidos de noche Total. y ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Pero los tacones. Ahí sí pedí unos tacones prestados y desde el inicio. Sí. Sí, pues, Aunque me dolieran los pies, tenías para cosas. poder entender cómo una mujer le es importante Ujú. y es parte de sí misma Sí. el llevar tacones y un corset. Ujú. Y más para una cabaretera, Total. ¿no? Pues de eso vive, Sí. ¿no? El verse hermosa, el verse femenina. el verse- Entonces había que conectarse como con esa parte, ¿no? Lo peor de todo es cuando publiqué las fotos en redes. Las oficiales, ¿verdad? Porque cada productor te dice, no vayan a publicar cualquier cosa, nada más que yo publiquen les las diga, oficiales, claro. las que les digamos, ¿no? Y me escriben mis amigas de la infancia. Ajá. Hasta que una de ellas, es mi amiga de hace años, me manda una foto de mi mamá Ajá. con ella. No conmigo, Ajá. con ella. Ajá. Y me dice, ¿sí o no te pareces a tu mamá? ¡Y! Me quedé helado. Yo siempre dije que yo me parecía más a mi papá, Claro. ¿no? Y últimamente me estoy peinando más como mi papá, ¿no? Para ya no parecerme a mi mamá. Exactamente, ¿no? Pero en la ma. O sea, cuando vi la foto dije, en la ma, me parezco a mi mamá. O sea, sí, ahí te das cuenta que los genes los tienes. Sí, El claro. asunto es cómo los activas y cómo los conectas. Claro. Acuérdate que como artista uno le presta los hilos al personaje, Claro. ¿no? No es que dejes de ser tú mismo, ¿no? Obviamente hay personajes que se asemejan más a ti, Claro. hay otros que no, Sí. ¿no? El asunto es hacerlos verdaderos, es hacerlos muy orgánicos y que trates de conectarlo y demás. Y hay herramientas y técnicas para poderlo hacer y todo ese rollo. Entonces, fue un reto complicadito. Pues sí, yo te... Esa idea, pero ya una vez lo voy a confesar. Realmente dije, ya lo voy a dejar, no lo voy a hacer. No, hubo un momento en los que realmente sí pensé rajarme y decir, Nel, no lo voy a hacer. Ok. ¿Por qué? Porque te entran muchas inseguridades y no sabes si de verdad vas a hacer un trabajo bien hecho Claro. y se van a burlar de ti porque van a decir, no, pues parece un transvesti, ¿no? Parece... No, y que ¿no? se vea profesional y que no se vea una sátira de una mujer, digamos. Sí, o una burla descarada, Claro. una mofa terrible, ¿no? Y en ese sentido tienes que abordar el tema con muchísimo respeto. Total. O sea, la feminidad tiene que tener su respeto como tal, ¿no? Total. Yo tengo madre, tengo hermanas, tengo sobrinas y no me gustaría Seguro. que algo desagradable les pasara o que alguien las minimizara, las humillara, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Total. no me permitía yo burlarme de, Claro. ¿no?
pero el personaje estaba muy bien escrito en ese sentido. Entonces dije, órale, no, ya me metí a estas, ya salieron las fotos, ya salió la publicidad. Te fregaste. Le tienes que hacer ganas, mijo. Y como yo soy de los que no se rajan, ¿no? Solo sé perfectamente bien que el día que yo ya no existe en este mundo, ese será el día en que ya no trabajaré en esto. Seguro. ¿No? Mientras la salud mental, la salud física y espiritual lo permitan, claro. Seguiré haciéndolo. Sí. Y me va a tocar hacer personajes de ya gente mayor y todo ese asunto. De todo, claro. Y no me molesta. O sea, de verdad que yo pensé que no... Con esas facetas, ¿no? Es que es como si tú y yo estuviéramos todavía clavados en querer hacer los shows. Exacto. Claro. O sea, en su momento podíamos parecer, ¿no? Claro. Pero también uno tiene que tomar conciencia de sí mismo y de qué talentos puedes seguir desarrollando y cuáles otros ya no. Claro, entonces tiene panza, vamos. O no tiene barbas, ¿no? Aunque ahorita están queriendo hacer diferentes versiones y demás, los mismos creativos de todo el mundo, todo el mundo de las grandes compañías, hacen lo mismo con todas las series. Las reeditan, las cambian, las evolucionan, las modifican. Sí. O sea, todo se puede, pero no hay nada mejor que la originalidad, ¿no? O sea, busca. O sea, el agua azucarada existe. Nada más tienes que saber cuántas cucharadas le pones. Sí, ¿qué otro toquecito le quieres dar? Le puedes poner un colorante, ¿no? Le puedes poner un envase diferente. Claro. O sea, sí creo que hay posibilidades, ¿no? Vos, Eric, yo te conocí haciendo mucho teatro, pero también te conocí haciendo musicales. ¿Cuál fue tu primer musical que decís, puchica? Yo, el primero que hice fue Vaselina, tal vez. Sí. ¿Sí? En 1985. Wow. Con Benny y con Thalía. Pues en 1985 no había yo ni nacido. No, pues me imagino. Me lo imagino. Pero lo que me refiero es, ahí fue. Es la obra que yo considero que fue el inicio profesional porque recibí paga por mi trabajo. Okay, yo estaba recontento. Yo tenía 12 años. Wow. ¿No? Entonces fue así como ¡wow! ¿Y cuál fue tu personaje en Vaselina? Al principio yo era gente del ensamble, del coro. Okay. Y después hice el personaje de Eugenio, que era un niño nerdo. ¿No? Okay. Y demás. Y fue increíble porque eso nos enseñó una disciplina impresionante, ¿no? Y nos dirigió Julissa, sin duda. Y después en el 1997, no, perdón, 1997 no. En 2017, perdón, hice Vaselina aquí en Guatemala con un personaje, Vince Fontaine, ¿no? Era el presentador de televisión que sería cantinear a las chicas de la high school, ¿no? De ese lugar. Entonces fue muy, muy entretenido, muy divertido. Y decir eso, o sea, después de muchos años después volverlo a hacer pero en otro personaje. Claro. O sea, yo jamás iba a querer hacer uno de los chicos del colegio, ¿verdad? Del high school, ¿no? Entonces digas tú, no, hay que ubicarse, o sea, sí, también hay que ubicarse, ¿no? Pero también en 2017 hiciste una obra que yo vi y que la verdad te felicité en ese momento, pero a mí yo me quedé pensando, puchica, qué cansado y qué matado hacer Shrek en el personaje de Lord Farquaad, porque lo hiciste totalmente de rodillas. Sí. Totalmente de rodillas. Y yo, por cierto, ahorita me voy a tener que operar la rodilla nueva. Oh my God. Estoy otra vez malo de la Salud por eso, mijo. Salud, compadre. Salud ahí por lo de la para que salga bien la operación. Esperemos que sí. Pero en esa vez yo te vi de rodillas ahí. Literal de rodillas. Sí. Haciendo el personaje que fue el personaje más encantador de la obra, ¿verdad? Porque, digamos, salía Shrek, salía el burro, salía ahí, pero salía Lord Farquaad y todos...
Míralo, mira qué divertido, mira qué interesante, porque es un personaje muy icónico, ¿verdad? Porque es como el villano, claro. Es como el villano. Pero tiene, o sea, vos le impregnabas ese encanto especial que solo a vos te sale, lo he de decir, y te robaste el show. Te robaste el show a pesar de ser el villano. Digo, mira, ¿sabes una cosa? Jamás pensé. O sea, siempre le preguntan, yo veo biografías de grandes artistas que admiro, ¿no? Claro. Admiro y que también me sirven de inspiración. Sí. ¿No? Pero cuando a mí me dijeron que iba a ser Shrek, en 2016 hice Mary Poppins, en donde, no el personaje de Mary Poppins, ¿verdad? Claro. ¿No? Hice el personaje de Bird, que era como el admirador, fan o novio de Mary Poppins. Claro. O sea, en realidad era el coprotagonista. Claro. ¿No? Y lo hicimos en el Teatro de Liga. ¿No? Y luego me tocó hacer en ese año, en 2016, una obra de rock que se llama Rock of Ages, en donde me tocaba un personaje que era el asistente del dueño del bar donde sucedía toda la historia y aparte era como el narrador, ¿no? Bert también era el personaje de Mary Poppins, era como un narrador también de la historia, ¿no? Entonces, digamos que esos personajes, no, en uno me tocaba bailar tap, en otro me tocaba brincar, en otro me tocaba ser un rockero, no. Cuando viene la propuesta para hacer Shrek, ¿no? Yo quería ser Shrek. Ya. ¿No? Porque además ese musical en Broadway, ese musical tiene canciones hermosísimas, ¿no? Entonces, hay 4 personajes principales. Shrek, el burro, Fiona y el Lord Farquaad. Y Lord Farquaad. ¿No? Cuando me dicen que no para Shrek, ¿no? Y que audicionara para Lord Farquaad, en un principio dije, ay, tal vez. Me encanta la idea. No. Cuando vi un tutorial de cómo lo preparaban al actor en Broadway para poder hacer ese personaje, porque en la película es una persona de corta estatura, ¿no? Como comúnmente se diría, sin afán de ofender, un enanito, ¿no? O gente pequeña, como le dicen en algunas partes del mundo. Sí. Y yo dije, bueno, gente pequeña, talentosa, que canta, baila y actúa. ¡Ay! Sí existen, no es mentira, ¿no? Pero ahí te das cuenta de la magia del teatro. Sí. ¿La magia del teatro cuál es? Es totalmente hacer lo que parece fácil, complicarlo. Ya. ¿No? Le das un twist, le das un giro. Total. Pues así fue. Entonces la producen acá en Guate, ¿no? Y además tenía una inspiración y tenía un propósito muy noble que era ayudar a Funda Niña. Y y llevaron a las niñas de Funda Niña, o sea, no babosadas. O sea, la gente de esa fundación era gente cabal, ¿no? Pues, o sea, que les dan educación y a mí eso me gusta también de mi profesión, poder ayudar, ¿no? Cuando se puede, ¿no? Claro. Y lo más interesante fue como, ok, lo vas a hacer. Y desde el primer día de ensayos, ¿no? La directora al suelo, me dijo, no. Y yo, puedes hacerlo parado, puedes. Y le dije, no. Tengo que aprender. Entonces pedí rodilleras. Un amigo que juega voleibol me prestó sus espinilleras que me tapaban el peroné y la tibia y llegaban hasta el empeine. Era todo un ritual para poder ensayar. Todo un ritual. O sea, para podérselo poner. Y luego me ponía doble rodillera. Y entonces empezarlo a hacer. Y mis compañeros. Y sentir cómo una persona de esa estatura tenía que voltear todo el tiempo para arriba a ver a todos. Ahora ya me entendés. Como si fueras enanito. Y lo más divertido era que era así como, no, qué raro. Era rarísimo en su momento. Y solo el hecho de simular que caminas. Claro. El problema fue cuando te montan una coreografía. Fue así como de, ¿y esto cómo se hace? ¿No? O sea, de verdad sí fue autorretarse a sí mismo de decir, ¿cómo lo voy a solucionar? Ya. ¿Cómo? Y yo les decía, ¿sabes qué les decía? Una anécdota divertísima. Yo les decía, no se pongan en las orillas del escenario, lo que le llamamos comúnmente como las piernas, ¿no? No se pongan porque yo salgo corriendo. Claro.
pero no veo. Voy Sí, a pues. chocar con ustedes y les voy a pegar ahí, Sí, sí, sí. ¿no? Un baboso no escuchó y yo salí corriendo y choqué directo así. O sea, directo de la cintura para abajo, por si no saben, pues casi lo de Ceredo, ¿no? Pero yo había advertido. Yo dije, no se pongan ahí. Claro, claro. ¿Por qué razón? Porque yo salgo corriendo. Total. Y además, sales de toda la luz en el escenario, sales y después sales a la oscuridad. Entonces, Claro. aunque no lo creas, te deslumbras. Por eso el actor tiene que conocer perfectamente bien el teatro en donde está. Total. Porque puede caer en trampas, Sí. puedes romper la escenografía, puedes chocar contra tus caer compañeros, detrás, o sea, claro. sí, te puedes caer del escenario Sí, si no sí, sabes sí. de qué tamaño es, ¿no? Total. Cosas así, ¿no? O te puedes enredar en un telón y ya de ahí te fregaste porque ya no sabes ni cómo salir. O en cables de luces, Ay, cualquier cosa. ajá, cosas muy peligrosas, ¿no? Pero esa vez sí, casi lo dejo sin herencia. Bendito Dios. No, sí tiene herencia, sí tiene hijos. Entonces ya con esto comprobé que no lo dejé sin familia, ¿verdad? Dije yo, ok, perfecto. Y a partir de ahí, ese fue un personaje que sí ha marcado mi carrera. Ok. Sí lo ha hecho. Sí. Mucha gente, así como tú lo comentaste, lo sigue recordando. Ok. Y estoy muy agradecido a los que me dieron esa A pesar oportunidad. de que no lo querías al principio. Sí, pero creo que era más por complejos, Ya. o por Sí, inseguridades, o por miedos, Sí, pues. de decir, no, voy a hacer el ridículo, no va a poder ser, no sé qué, alguna cosa de esas, ¿no? Que a veces te vienen como todos estos fantasmas en la cabeza, ¿no? Ujú. Pero todas las personas tienen eso, o sea, no solo la profesión de artista, sino Sí. también las profesiones, los ingenieros, ¿tú crees que no dudan? Sí. Se equivocan en cálculos y se cae un edificio, ¿no? Seguro. O por ejemplo, no sé, médicos, ¿no? Se equivocan en el diagnóstico y en la dosis Sí. y pueden matar a una persona, ¿no? Total. O sea, al final los miedos existen Sí. y ese no se te quita, ¿eh? Sí. Como artista no se te va a quitar nunca. Y al año siguiente fue que me otorgaron el premio al artista extranjero del año Wow. Wow. en el Club Alemán, ¿no? La periodista María Eugenia Gordillo. Y todo fue por recomendaciones. Mira. Pero sí iban a ver las obras. Sí, claro, claro. Las iban a ver. Y es que en esa época todavía está, esto fue 2018, Sí. 2019 todavía estaba como está ahora, que habían obras y... Hay opciones, hay shows, oportunidades, sí. hay diferentes espectáculos. Sí, sin duda. Amigo, ¿qué proyectos vienen? ¿Qué tenés pensado para, bueno, ahorita para fin de Ahorita año? la Navidad, ¿verdad? La Navidad Ujú. está a todo lo que da. Vamos a estar Claro. inaugurando un árbol muy famoso en el Obelisco. Sí, ok. Y vamos a estar por varios departamentos ahí también inaugurando este famoso árbol que reúne a las familias. Claro. De verdad, con un espectáculo para toda la familia. Estamos terminando una breve temporadita de una obra de teatro que ya es su tercera temporada, Ujú. de Querida, que es un musical, Ok. Sí. ¿no? Y además creado originalmente para Guatemala, Ujú. con un éxito rotundo. Ahí hago un villano, Sí. horrible, terrible. Me dan unas de cachetadas, interesantísimo. Estamos terminando eso y terminando de grabar la película que se llama Johnny Boy, Ya. en donde soy el personaje Johnny Boy. Ok, ok. Es una comedia negra, una Ok. cosa muy Para interesante. los que no entienden de teatro, ¿qué es una, o de actuación, qué es una comedia negra? Pues es este lado oscuro, como por ejemplo este personaje, para darles el spoiler. El spoiler es un asesino en serie, Ok. ¿no? Pero tiene Pero estos, hecho comedia. estos digamos. tintes paranoicos, psicóticos, Ok. extraños, que tienden a la exageración y a la comedia, Ya. ¿no? Ok. Pero no deja de ser un drama, ¿no? O sea, Seguro. ¿cómo te vas a reír de que maten a alguien, no? O sea, tampoco. Y tuve que prepararme mucho para ello, tuve que requerir ayuda profesional en Seguro. ese sentido. Seguro. Aparte, meterte en así que un asesino no es fácil. Ah, no, por eso. Yo dije, no, ya dije a este papel que sí, pero no me voy a meter a nadar sin salvavidas. Claro. Entonces sí tuve que ponerme muy, muy intenso con ese trabajo, Ujú, ¿no? ujú. No ir solo a las grabaciones,
muy preparada las escenas, Okay. el director de la película las ensaya Sí, pues. muy bien para llegar muy adecuados a la Sí, filmación. porque escuchaba que hay muchos directores que es vámonos directo. Ya ustedes ya saben actuar. Sí, hay unos que sí lo hacen así porque obviamente tienen problemas de presupuesto y ese tipo de cosas, pero este director prefirió tardarse un poco más, Claro. pero Pero hacerlo bien, digamos. ensayarlo, hacerlo como a él lo necesita, Ya. ¿no? Y eso funciona, está funcionando porque el material que está quedando, que yo prefiero no verlo, Ujú. pero el fotógrafo me dice, Eric, es que tienes que ver esto. Dije, no, Claro. no, es que tienes que verlo. Y yo, Sí. ok, está bueno. Te voy a enseñar solo un pedacito. Ujú. Ok, está bien. Y te sorprende. Está increíble. O sea, porque el cine es una cosa, las series de streaming son otra cosa, el hacer teatro es otra cosa, el hacer eventos en vivo es otra cosa. Sí, Y sí. tiene uno que aprender, ¿no? Porque son diferentes lenguajes. Total, total. Y eso es interesante. Y vienen unos proyectos muy interesantes para el año que viene, Ok. ¿no? Eso poco a poco lo Lo iremos vas a ir sacando. develando. Sí, porque pues al final, mira, acuérdate que este país va a tener un nuevo gobierno, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. como va a tener un nuevo gobierno, no sabemos qué estímulos al arte pueda haber. Esperemos que Por- muchos. Esperemos que muchos. Esperemos, porque un país sin arte y sin cultura, Y nos la ¿a están dónde va? quitando, la están robando. ¿A de dónde va? poquito, sí. no sé a dónde va. O sea, Es que cada vez que oigo, ya no hay maestros de música, ya no hay maestros de no sé qué, ya no. Y uno dice, puchica, pero. pero ¿quiénes son los primeros maestros de nuestra vida? Pues Sí, nuestros los padres, ¿no? padres, claro, O sea, al final yo creo que en cada padre, en cada madre Total. hay un artista, porque además no son artistas, son artistas, médicos, enfermeros, Todo. ingeniero, arquitecto, cocinero, son de todos, porque los papás tienen que enseñarles a los hijos Total. habilidades, ¿no? Total. Desarrollar las habilidades que de por sí ya traen Ujú. y otras más, ¿no? Claro, total. Para que puedan enfrentar un mundo mucho más aguerrido que del que a lo mejor le tocó a ellos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí creo que se pueden cambiar las cosas, o sea, sí se pueden revertir, Sí. se puede modificar, Sí. se puede plantear ideas nuevas, ¿no? Total, Sí total. creo en eso. Bueno, pues Eric, no queremos hacer este podcast tan largo. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte en un tiempo después de que salgas de todo este traqueteo de fin Después de del año. 25 de diciembre, que es cuando ya termino esas actividades. Tenemos un montón de historias que Ay, hemos, sí. hemos pasado y nos hemos Accidentes, de cosas todo, de raras, todo. así como que enojados, contentados, Sí. esas cosas pasan Que son en la cosas vida. que pasan. Yo de verdad te agradezco muchísimo el que Ay, hayas gracias. aceptado la invitación y que te hayas venido a pesar de todo lo que tuviste en el día. Espero que se disfruten este podcast. Por favor, dejen su like, comentarios. Escuchen a mi amigo Eric. Vayan a seguirlo a sus redes sociales. Eric Frías en todas sus redes sociales, si no estoy mal. Eric Frías F. Así está. Ajá. Eric Frías F. Perfecto. Entonces ahí. Frías como las cervezas. Frías como tienen que ser. Sí, porque luego a veces me ponen Fridas y una cosa así. No, frías. Frías. No en inglés, porque es free as, no. No. Eso no. Frías en español. Así que nos dejamos con esto, que se la pasen muy bien, disfruten este podcast y nos vemos hasta la próxima.